Hablemos de Ferdinand de Saussure, un nombre que de verdad cambió por completo nuestra forma de entender el lenguaje. Él se dio cuenta de algo fundamental. Para estudiar el lenguaje como una ciencia, primero había que definir qué era exactamente lo que se iba a estudiar. Le dio a la lingüística sus herramientas, un objeto de estudio real. Y su trabajo es, básicamente, el cimiento de casi toda la teoría del siglo XX. Así que vamos a desempacar sus ideas clave. Para empezar, vamos a ver la idea más común sobre el lenguaje, que es justo la que Saussure criticó. Generalmente uno piensa que el lenguaje es una simple lista de nombres para las cosas del mundo, como si las ideas ya existieran y nosotros solo fuéramos por ahí poniéndoles etiquetas. La palabra árbol para la cosa árbol. Parece simple, ¿no? Pues Saussure nos demostró que esta visión es demasiado simple. Nos hace creer que la conexión entre una palabra y una cosa es directa, natural. Pero la realidad, como vamos a ver, es mucho más compleja y fascinante. Ok, primer gran movimiento de Saussure, poner orden en el caos. Porque el lenguaje, así en general, es un mundo heterogéneo, bastante confuso. Para estudiarlo científicamente, había que aislar un objeto de estudio que fuera coherente, y para lograrlo, hizo una distinción clave. Y aquí está la genialidad. Por un lado tenemos la lengua. Pensemos en la lengua como el sistema abstracto, ¿sí? Es el conjunto de reglas, de convenciones sociales que toda una comunidad de hablantes comparte. Es como el reglamento de un juego. Y por otro lado está el habla. El habla son los actos individuales, concretos, de usar ese sistema. Es cada jugada específica que hace una persona. Entonces, el punto crucial es este. Para Saussure, la ciencia del lenguaje no debía andar persiguiendo los infinitos actos de habla, que son pasajeros, caóticos. No, debía enfocarse en el sistema que está por debajo, el que hace posible todo lo demás. Por fin, el verdadero objeto de estudio era la lengua. Bueno, una vez que definió el sistema, Saussure se puso a analizar su unidad más básica, su ladrillo fundamental. Y aquí, otra vez, rompió con todas las ideas tradicionales. Miren, el signo lingüístico no es una etiqueta que le pegamos a un objeto del mundo real. Para nada. Es una entidad puramente psicológica, como una moneda con dos caras que no se pueden separar y que solo existen en nuestra mente. Esas dos caras son el significado y el significante. El significado es el concepto, la idea abstracta de, por ejemplo, árbol. Y el significante no es el sonido físico que sale de la boca, sino la huella mental de ese sonido, la imagen acústica que tenemos de la secuencia A, R, B, O, L. Y son inseparables, como las dos caras de una hoja de papel. Ahora, lo más interesante de este signo es su primera propiedad. Es arbitrario. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna conexión natural, ninguna lógica entre el concepto de árbol y los sonidos que usamos para nombrarlo. Es pura convención social. Y la prueba más clara de esto es que otras comunidades usan secuencias de sonidos totalmente distintas, como tree o arbre, para referirse exactamente al mismo concepto. La segunda propiedad es la linealidad. Como nos comunicamos de forma auditiva, los significantes se van desplegando en el tiempo, uno detrás del otro. No podemos decir dos sonidos a la vez, ¿verdad? Forman una cadena. Y este principio, que parece súper simple, es clave porque determina cómo se combinan las palabras. Esta cadena de signos, aceptada por todos, nos revela algo fascinante. Para un hablante, la lengua parece fija, inmutable. Nadie puede decidir cambiarla por su cuenta. Pero con el tiempo, la comunidad sí la modifica, es mutable. La lengua se nos impone, pero a la vez vive y evoluciona. Bien, entonces ya tenemos el sistema, la lengua, y su unidad básica, el signo. Pero, ¿cómo es que esos signos adquieren significado? Para explicar esto, Saussure usa una analogía que es simplemente brillante. Una partida de ajedrez. Este es uno de los conceptos más potentes de Saussure, el valor. Una palabra no significa algo por sí misma. Su significado, su valor, viene de las diferencias que tiene con todas las demás palabras del sistema. Blanco es blanco porque no es negro, ni gris, ni rojo. Su identidad es negativa, es diferencial. Y este valor funciona en dos dimensiones. Primero, en la cadena del habla, en las relaciones sintagmáticas. Por ejemplo, en el sol brilla, cada palabra tiene valor por la que viene antes y después. Y segundo, en nuestra mente, en las relaciones asociativas. La palabra enseñanza nos recuerda aprendizaje, educación, maestro, toda una red de conceptos. El lenguaje se teje así, en estas dos dimensiones. Y esto es lo que ilustra a la perfección la analogía del ajedrez.
Un caballo de madera por sí solo no tiene ningún valor. Su poder, su función, dependen totalmente de su posición en el tablero y de su relación con las demás piezas en ese momento. Con las palabras pasa exactamente lo mismo. Imaginemos una foto de la partida en pleno juego. Eso es un estado del sistema. En ese instante, un peón en una posición avanzada puede ser mucho más valioso que un alfil atrapado. Todo depende de sus relaciones. Esto es la sincronía, analizar el lenguaje como un sistema que funciona en un momento concreto. Es entender el español de hoy, con sus reglas y valores, sin que nos importe de dónde vino la palabra almohada. Ahora, un jugador mueve una pieza. Ese movimiento es un evento aislado, como cuando una palabra cambia de significado con el tiempo. Pensemos en cómo la palabra computadora adquirió un significado totalmente nuevo en el último siglo. Eso es un hecho diacrónico, un cambio histórico que afecta a un elemento del sistema. Y después del movimiento, tenemos un tablero completamente nuevo, una foto nueva. El sistema entero se ha reconfigurado. El valor de muchas piezas ha cambiado, no solo el de la que se movió. De la misma manera, cuando un cambio se asienta en la lengua, puede reajustar el valor de muchísimas otras palabras, creando un nuevo estado sincrónico. Esta analogía nos deja con dos ejes de estudio, dos maneras de mirar el lenguaje que, según Saussure, jamás, pero jamás deben confundirse. Por un lado tenemos la sincronía, el eje de las simultaneidades. Es la foto estática. Describe cómo funciona el sistema para los hablantes en un aquí y ahora, sea el nuestro o el de hace 500 años. Por otro lado, la diacronía, el eje de las sucesiones. Esa es la película. Estudia la evolución, los cambios, la historia de los elementos a lo largo del tiempo. Y el punto clave para Saussure es que para un hablante, la historia de una palabra es irrelevante. Lo único que importa es el valor que tiene hoy, en este estado del sistema. Por eso, para hacer una lingüística que sea de verdad una ciencia, hay que separar radicalmente estos dos enfoques. Y así, Saussure nos da un método súper claro, una hoja de ruta para la lingüística. Al aislar la lengua, definir el signo, priorizar el análisis sincrónico del sistema de valores y estudiar la evolución por separado, sentó las bases para que veamos el lenguaje no como una colección de nombres, sino como una estructura pura. Todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta tremenda. Si una palabra no tiene un significado en sí misma, sino que su valor nace de oponerse a todas las demás, ¿es posible definir una palabra de forma aislada? ¿O, en realidad, definir una palabra es, de hecho, definir el sistema entero? Saussure nos enseñó que mirar una palabra es asomarse a la estructura completa del lenguaje.